Mi nombre es Jenny Erazo Muñoz. Hoy es 25 de julio. Voy a hacer la ampliación de la tutela por libertad y educación de mi hija Saris Arques Erazo, que hoy a la fecha no ha sido radicada. Entonces, nuevamente se denuncia que nada de lo que yo estoy enviando está siendo respondido ni radicado, solo por una razón, y es porque el restablecimiento de derechos del ICBF, señora Isabel Real, Centro Zonal Tunjuelito, 17640117-245, somete a mi hija a continuar entrampada por la Fiscalía, por la Policía y por el ICBF, aislada y incomunicada, según ellos, en un restablecimiento de derechos que fue aperturado por falsedades, con denuncias anónimas escritas por la misma policía, que los sostuvieron a mi hija desaparecida por todo este tiempo que ha estado, que no la he visto, desde el 15 de marzo, 5 de marzo que la secuestran, solamente para legalizar ellos el restablecimiento de derechos. La señora Isabel Real nunca da respuestas, y es a partir de ahora de julio que aparecen unas respuestas, como por ejemplo, voy a poner las respuestas de julio de peticiones, que las peticiones de marzo, imagínense, peticiones de marzo. Entonces, la señora Isabel Real no es una persona idónea ni capaz, yo he dicho, para sostener un restablecimiento de derechos. Ya se había denunciado uno ante el ICBF, señor Astrid Cáceres, desde el 7 de marzo, con el señor Luis Hernando Iglesias, hizo caso omiso. Luego se denunció en la Fiscalía hizo caso omiso. Se denunció en la Procuraduría hizo caso omiso. Todos continuaron con el restablecimiento de derechos. Claramente la señora Isabel dice que yo no firmé. Claro, yo no firmo un restablecimiento de derechos. Eso no quiere decir que yo haya sido notificada. Yo los notifiqué a ustedes de que eso fue un secuestro extorsivo. Yo no acepto un restablecimiento de derechos por vía de hechos y por vía de violencia y bajo falsedades documentales, y además de tener a mi hija ilegalmente, porque así digan que el restablecimiento de derechos es legal, es ilegal, porque ustedes la están entrampando. Ustedes le pusieron una trampa, fue sobre una mentira, le dieron droga, le crearon crisis, crisis de alteración del sistema nervioso, y además dice que es que, ahora lo voy a leer, que es que yo tengo problemas de amenazas. No, señora, yo no tengo los problemas de amenazas. Lo que pasa es que nosotras tenemos unos problemas judiciales de unos fraudes procesales que la Fiscalía nunca quiso investigar, y ella es la que nos causa estos problemas de persecución, porque a nosotras nos amenazan de que no podemos denunciar, y por eso es que ella está secuestrada, y usted le está legalizando a ellos, les está autorizando y les está promoviendo todas las falsedades para que a mí me extorsionen más. Entonces yo estoy siendo amenazada por culpa suya. Yo estoy siendo amenazada por culpa suya, por culpa del ICBF, por culpa de la Fiscalía, sobre todo, porque al denunciar la violencia policiva, nadie aquí nos protege. No, la única forma de protegernos fue salir de las viviendas, y en este caso yo no puedo arrendar. Yo lo único que conseguí es que protejan a mi hija, que nos protejan en una vivienda privada mientras salimos del país, pero yo no puedo arrendar nada, porque a nosotras nos sacaban cada 2 meses de las casas y con violencia. Que esto no lo investigue la Fiscalía. Ellos no quieren investigar nada, ni quieren abrir ningún delito por encubrimiento al Estado. ¿Y quién es el que nos está perpetrando la peor persecución en este momento? Es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero la Cámara de Representantes
representantes tampoco quiere abrir la denuncia contra el gobierno que yo estoy haciendo. Entonces aquí nadie quiere abrir nada hasta que usted no se asegure, ¿sí?, de acabar con la vida de mi hija, entrampándola en un restablecimiento de derechos falso para tenerla aislada, incomunicada y drogada y torturada en una fundación que es de discapacitados mentales. Usted, todo lo que usted está escribiendo es la locura porque se le escapa la realidad. Usted tiene una realidad distorsionada o usted está distorsionando la realidad de la vida de mi hija para tener el restablecimiento de derechos que usted habla, la protección que usted habla es falsa, es completamente falsa. Usted no tenía por qué aislar, incomunicar, desaparecer a mi hija, mantenerla secuestrada mientras a mí me extorsionaban con 8 tutelas falsas, con sentencias falsas, practicarle en exámenes clínicos a mi hija que no fueron consentidos. Usted ha pasado por encima de todos nuestros derechos humanos y los derechos fundamentales de mi hija. Ella nunca estuvo desescolarizada, siempre estuvo estudiando. Que no la hubiera podido matricular en el colegio era porque nosotras estábamos en un momento de persecución y de sobrevivir a un grupo policivo. ¿Cómo será que yo no me puedo ir a dormir a ningún lado sola porque inmediatamente me persiguen? Nosotros siempre necesitamos un sitio de protección, no que la mandara a discapacitados mentales para que la abusaran, para que le dieran droga, para que la aislaran, para que la incomunicaran y para que la torturaran. Eso no se llama protección, eso se llama tortura. Independiente de que la fiscalía abra o no abra la denuncia, eso no quiere decir que ellos vayan a borrar los delitos. Los delitos siempre han estado visibles a todos. Y por eso es que tienen a mi hija incomunicada, para poder visibilizar los delitos, para poder invisibilizar la persecución que nos ha hecho el presidente Gustavo Petro, que parece que ellos lo llamaban antiuribista. Entonces el antiuribista aquí, el que yo tanto renegué, no era una persecución. O sea, la policía que nos persigue, ellos utilizan el medio que más les favorece. Entonces en el momento del antiuribista era el antiuribista y ahora el petrista es el petrista. Entonces nosotras no podemos estar en este país, no podemos estar en una situación de normalidad en este país, porque no va a existir, porque las instituciones están a favor de los policías. Usted está protegiendo una labor de policía. En ningún momento usted le exigió a la fiscalía que se hiciera investigación inmediata de los hechos que yo les reporté a ustedes desde el 28 de febrero del 2024 al ICBF. Ustedes hicieron caso omiso de todos los hechos de violencia. Ustedes desaparecieron a mi hija. Eso de que usted dice que en varias oportunidades me avisó que mi hija estaba en la Fundación Niña Albán, es completamente falso. ¿A qué autoridades le avisó? A la Procuraduría. Yo tengo todas las respuestas. Simplemente ellos dicen que está en un restablecimiento de derechos y jamás nadie dice dónde está, porque todos necesitaban que me extorsionaran para poder tramitar los fraudes procesales del Juzgado 03 de Ejecución de Familia, 2011, 1150 del Juzgado 16. Mi hija tiene todo el dinero para poder ella mantenerse sola. En este momento está estudiando. Usted pone el mismo 8 de julio, ella se matriculó el 5 de julio y usted inmediatamente el 8 de julio saca una carta diciendo que mi hija está desescolarizada. Entonces dígame usted, ¿a qué está jugando? Usted está jugando con la vida de mi hija. Usted está jugando para no dejarla salir, porque usted trabaja con el grupo de policías que yo estoy denunciando de la fiscalía. Entonces usted no es una persona idónea para manejar ningún restablecimiento de derechos, y por eso yo la estoy denunciando, y la estoy denunciando en la Unidad de Derechos Humanos. La denuncié la semana pasada después de recibir
todas las mentiras de Julio que usted me ha mandado por delitos de lesa humanidad. Acaban de aperturar la denuncia por tortura. Ahora sí, tortura, en la unidad de intervención temprana de denuncias, que es una unidad donde se archiva inmediatamente las denuncias. Volvieron y me desviaron de la unidad de derechos humanos. Entonces yo estoy en la CIDH. La CIDH le estoy diciendo, la fiscalía no va a permitir que saquen a mi hija de ese lugar porque ellos son los victimarios. Ellos fueron los que practicaron los fraudes procesales. Ellos fueron los que pusieron las denuncias anónimas y son los que se inventan el secuestro extorsivo. Entonces usted simplemente es la ejecutora, usted es la ejecutora de un restablecimiento de derechos para legalizar un secuestro extorsivo. Entonces yo le exijo a todas las autoridades por encima del ICBF que anulen el restablecimiento de derechos, que anulen cualquier actuación que usted quiera imponerle a mi hija, porque usted no es una persona idónea para tratar una protección de la niñez, y ya estoy cansada de decirle que yo no entro al restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es completamente ilegal. Entonces cualquier actuación que usted haga es una sentencia, sería algo ilegal. Usted no puede pasar por encima de los delitos que le han hecho a mi hija. Usted no ha dado a conocer qué le hicieron. Usted dice que el 19 de marzo se envió a mi hija a la Fundación Niña Albán, pero resulta que el 19 de marzo yo estuve toda la tarde esperando que me dejaran ver a mi hija, que no la dejaron ver, y me fui muy al atardecer cuando la señora Kelly, psicóloga, me baja un papel y me dice que el caso fue trasladado a Tunjuelito. No, que mi hija había sido trasladada, el caso. Me voy yo inmediatamente a llamar a Tunjuelito y hablo con una defensora. La defensora me dice que es completamente falso, que allá no hay ningún traslado de ningún caso a Tunjuelito. Entonces ustedes están mintiendo, y todos estos hechos tienen que ser conocidos y tienen que ser evaluados y tienen que ser investigados, porque ustedes no le pueden hacer daño a la vida de mi hija. Nosotros estamos en Bogotá porque vinimos para irnos del país, porque no podemos vivir acá, para que usted inmediatamente para que el ICBF me la arrebate de las manos para poder torturar a una niña. Para poderla torturar física, psicológicamente, para poderle agredir toda la protección que yo le doy a ella. O sea, que cualquier persona que aquí esté amenazada en Colombia, el ICBF le va a ir y le va a quitar a los niños porque ella está amenazada. O sea, usted no sea tan... es que ya se les nota. O sea, al menos disimule un poquito las ganas de hacerle daño a la vida de una menor de edad. Disimule un poquito. Entonces yo voy a leer lo que usted ha puesto. Aquí primero, el 7 de junio, aquí se ve que se le pidió a la señora no intervenir en que yo conociera el estado de salud de mi hija y qué le habían hecho, porque usted la desapareció el ICBF. O sea, usted está asumiendo que desde el 19 de marzo está en Tunjuelito, o sea que la desapareció fue usted. Porque yo hasta el 7 de junio fue que la encontré, y no la encontré, simplemente la señora Esperanza Borja me dijo que estaba en esa fundación de discapacitados mentales. Entonces aquí va la primera mentira. Aquí hay una respuesta del 8 de julio, dice: un derecho de petición presentado dentro del procedimiento administrativo. Los derechos de petición que yo le presenté al ICBF fueron: 1, a la señora Astrid Cáceres, que le presenté la denuncia por tortura, y 2, una denuncia a la Oficina de Control Interno para que me aleje a mi hija de usted.
para que me dé su cédula y su tarjeta profesional, porque yo necesito investigar. Y el segundo derecho de petición que le pasé a la Oficina de Control Interno es que me entregue toda la información, lo que ustedes llaman el expediente de restablecimiento de derechos. Yo tengo todo el derecho a conocer todas las actuaciones que ustedes han hecho y ustedes me las han negado desde el principio, desde el 28 de febrero me las han negado. Por eso yo me rehusé a firmar nada, porque yo no firmo nada que yo no conozca. Yo le estoy pidiendo todas las actividades que ha hecho mi hija, desde la desaparecen, que le hicieron, que comió, como que todo lo que ella ha hecho. Yo necesito saber el tratamiento que el psicológico que le han hecho, quién de los doctores, quién la atendió. Yo les dije que yo misma quería presentarme con ese mismo psiquiatra. Yo lo quiero conocer y con él me hago los exámenes, y con usted también. Nos hacemos los tres los exámenes, pero yo lo pedí directamente en audiencia pública dentro de la fiscalía. ¿Por qué? Porque yo no hago nada puerta cerrada. ¿Por qué no hago nada puerta cerrada? Porque todo lo que yo entrego es modificado, es cambiado, es suplantado. Entonces yo me niego a hacer nada privado. Cualquier cosa tiene que ser público. Y le pido que respete mi petición, porque esa es la manera de yo garantizar que mi hija continúe con vida. Otra cosa, yo no firmo el restablecimiento de derechos, porque un restablecimiento de derechos donde mi hija lleva 4 meses secuestrada, donde ustedes la han incriminado por todas partes y donde ustedes le están dañando todo su futuro, diciéndole incapacitada mental, diciéndole quién sabe qué. Es que para eso yo necesito conocer todos los documentos que ustedes tienen. Y para eso fue que yo hice la petición. Yo no le hice ninguna petición a la señora Isabel Real. La única petición que yo le hice desde marzo era que me diera ubicación de mi hija, y posteriormente, cuando se desaparece y usted nunca responde, posteriormente yo dije que me diera una prueba de supervivencia de ella, porque parecía muerta. Claramente usted se siente protegida por este gobierno, pero no se sienta tan protegida, porque cuando uno le comete daños y violencia a una menor de edad, se revela justicia por lo alto. Entonces, aquí se supone que está la respuesta, dice 8 de julio del 3 de julio. Aquí dice, bueno, que llegó, dice, mediante comunicación de petición remitido correo de fecha de 8 de junio. Solicito, comuniquen en cuál sede se encuentra mi hija. Por favor, señora. 8 de junio no, señora. No. Yo le pedí a usted comunicación. Sí, no es yo les pedí comunicación a su correo el 26 de marzo. Al correo de la señora Esperanza Borja el 22 de marzo. Al correo de Centro Nuevo Nacimiento 19, o sea, a todos desde el 15 de marzo, que la encontré drogada, les pedí prueba de supervivencia y ubicación. Entonces, esta no es la hora de decir que el 8 de junio. Por eso es que usted trabaja con la fiscalía, porque la fiscalía que abre la desaparición del 18 de abril es porque ustedes me están borrando toda la desaparición de marzo y abril. Ella no se desapareció el 18 de abril, ella se desapareció el 15 de marzo. Y usted ha impedido que yo conozca qué le pasó y qué le hicieron. Entonces, el 8 de junio, yo no le pedí la ubicación. Yo todos los correos pedí ubicación, cada correo. ¿Por qué coge usted ese correo y lo contesta el 8 de julio? Claramente porque está tratando de decir que respondió la petición. Ustedes no han respondido ninguna petición y eso es un delito, eso se llama omisión administrativa. Entonces usted no tiene ninguna calidad legal para venir a continuar con un restablecimiento de derechos. No lo tiene, entienda.
Entonces, absténgase de continuar con el restablecimiento de derechos ilegal porque le está imponiendo un acto administrativo ilegal a mi hija para tapar, disfrazar, esconder, alterar delitos. Y eso es un peor delito. Eso se llama encubrimiento. Y la fiscalía se niega a reportar el delito. Entonces, ¿cómo se niega? Entonces, además, me manda una cantidad de tipos detrás mío, que yo ahorita les muestro, para poder amenazarme todos los días para que yo no pueda actuar a favor de mi hija. Entonces, las amenazas son por culpa suya, por continuar disfrazando un restablecimiento de derechos. Entonces, hágame el favor, hágase a un lado, ¿sí? Y permita que haya una investigación de autoridades que estén por encima del ICBF. Si no son autoridades en Colombia, que sean autoridades como la Comisión de Derechos Humanos, que yo le estoy inmediatamente enviando este video para que ellos conozcan el grado, el tratamiento que nos ha dado la Fiscalía y que nos ha dado el ICBF para omitir los delitos que le han cometido a una niña, y que ustedes con todas las omisiones y con sus omisiones principalmente pretenden imponerle una pena de muerte a mi hija, manteniéndola secuestrada en un sanatorio, en un sitio de discapacitados mentales. Simplemente, ¿por qué? Porque esto es un castigo. Esto es un castigo por nosotras denunciar. Usted no tiene nada que ver con protección. Aquí dice: le reitero la información que ya le ha sido comunicada en otras oportunidades, en donde se informa que la adolescente fue ubicada en la Fundación Iña María C. Albán, ubicada en la Fundación del 19 de marzo del 2000. Dígame en cuáles oportunidades, a excepción de lo que me dijo la señora el 8 de junio. Dígame, ¿cuáles oportunidades? Ninguna. La Defensoría de Familia ha respondido a todos los requerimientos. Ella no ha respondido, la Defensoría no ha respondido a ningún requerimiento. ¿A cuál requerimiento? Yo no conozco ningún requerimiento. O se van a inventar las respuestas a los correos falsos, porque eso es lo único que falta. Usted sabe que aquí yo solamente tengo un correo que rectifico celulares 350-807-9088. Ahora no me vayan a decir que lo mandaron al Jenny Blog, que lo mandaron a @gmail, que lo mandaron al Tutelas 2021. ¿Entiende, señora? Apártese de mi hija, aléjese de mi hija, no se vuelva a meter con ella. La estoy denunciando aquí por cómplice de trata de menores. El otro correo, miércoles 10 de julio, de un radicado 2024-12-22-29-7502, de fecha del 3 de julio, dirigido al ICBF. ¿A cuál ICBF? ¿Usted es la Oficina de Control Interno? ¿Usted es la señora Astrid Cáceres? Entonces voy a denunciar al correo, a la correspondencia del ICBF 472, porque esto es una clara intervención para seguir encubriendo los delitos. Lo voy a denunciar. Acá está la respuesta que usted dice del 10 de julio. Nuevamente dice: está ubicada el 5 de marzo en el Centro Nuevo Nacimiento, el 19 en la Fundación Niña María. Usted se negó a firmar, siendo notificada personalmente el progenitor, por lo cual, y en aras de garantizar el debido proceso, se le notificó en los términos de la ley. Imagínese, el progenitor. Más cuando, aún dentro de los factores de riesgo que evidenciamos al inicio, se observa que está escolarizada. Señora, mire, 10 de julio, usted claramente recibió un correo donde se le dice que mi hija está en el colegio. ¿Usted por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Sí? ¿Por qué continúa con las falsedades? El 5 de julio por eso es que a mí la policía me amenaza de que no la va a dejar salir, porque usted trabaja con ellos. Apártese de mi hija, que no tengo estabilidad habitacional.
yo puedo alquilar cualquier cosa. Lo que pasa es que uno, no lo hice porque el dinero que me gastaba en un arriendo me lo gasté buscando a mi hija. Toda la plata la invertí en la búsqueda de mi hija, en el pago del colegio, ¿sí? En las necesidades de ella, de protección, de defensa y de restablecerle realmente su vida. Entonces, yo no tengo por qué gastarme plata cuando inmediatamente no tengo protección, pongo en riesgo mi vida. No tengo protección, yo solamente vinimos a Bogotá a buscar protección de una habitación que no conseguimos. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Gustavo Petro no nos permitió la protección. Ellos intervinieron la Cruz Roja, intervinieron la ONU, intervinieron todos los lugares donde yo pedí protección. Todos los sitios intervinieron donde yo pedí protección. Entonces, no continúe con el riesgo habitacional. Nosotras simplemente sobrevivimos en el sitio donde nos sentimos protegidas porque nosotras ya no aguantábamos más la intervención ilegal en las viviendas de los delincuentes mandados por la policía, los allanamientos ilegales y los desplazamientos forzados, independiente de que la fiscalía abra o no la denuncia, porque yo tengo todas las denuncias, pero como yo he probado, la fiscalía cambia el delito y abre otra cosa, porque la necesidad de la fiscalía es acabar con la vida de una menor de edad, de una niña. Esa es la única finalidad, no hay ninguna otra más. Entonces, usted no es defensora de familia, usted es defensora de la fiscalía, usted protege, está encubriendo los delitos que este grupo policivo nos hace. Si fuera al contrario, señora defensora, si fuera al contrario, se hubiera abierto hace mucho rato una investigación de todo lo que yo he aportado, me hubieran dado respuesta para yo poder defenderme de todas las cosas anónimas abiertas por la fiscalía, y nosotras ya no estaríamos en este país, ya no hubiéramos ido hace rato, porque nos hubieran pagado el fraude procesal y por eso es que yo le estoy cobrando al ICBF los 10 millones de pesos que me ha tocado gastarme para poder actuar en la búsqueda de mi hija, y no se los voy a regalar. Me da muchísima pena, pero no se los voy a regalar porque esa es una plata que necesita mi hija para poder irse de este país. Y no solamente eso, sino para poder terminar todo lo que es la parte del colegio. El colegio, estamos en la tercera semana y con todo el esfuerzo, cuando yo supe que mi hija estaba viva, inmediatamente empecé a buscar lo del colegio. Entonces, nosotras llegamos a Bogotá para protegernos y para que ella siguiera estudiando, no para que nos mandara a perseguir el presidente o su policía o su grupo de inteligencia o como se llame, no para eso, para que no nos dejara recibir ayuda de nadie porque éramos psicóticas compartidas, o sea, no para su negocio de venta de niños, ¿sí? Y por eso es que yo le estoy pidiendo, por favor, aléjese de mi hija, aléjese, no se meta con ella y permita que una autoridad independiente investigue nuestro caso y me libere inmediatamente a mi hija, porque ella está siendo sometida a ultrajes, a la vulneración de sus derechos humanos y a todo el riesgo inminente que tiene de permanecer en un sitio nada más y nada menos que auspiciado por un grupo policío de trata de menores que está denunciado, donde a mí todos los días me dicen que le han hecho. Yo supongo que ustedes la desaparecen porque la droga que le estaban dando no se le quitaba de la sangre. Tuvieron que desaparecerla hasta que por fin ya le quitaron de la sangre o la dejaron de drogar, hasta que tuvieron los videos ya de la niña alterada queriéndose matar
Entonces ahí ya quedaron contentos de tanto drogarla y de tanto torturarla, y con eso facultaron su caso psiquiátrico. Si no, el expediente no sería confidencial, porque todo lo que ustedes tienen confidencial es porque es claramente delictivo. Ustedes están claramente encubriendo todos los delitos, todas estas falsas positivas psiquiátricas que vendió la Fiscalía para proteger a los denunciados del fraude procesal. Eso de que notificó al progenitor, ¿eso qué quiere decir? Entonces hágame favor y responda con claridad y de inmediato, oportunamente, con copia de la tutela. Esto es una ampliación de la tutela que yo puse en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, donde le estoy pidiendo la liberación de mi hija porque está estudiando y que nos podamos nosotras ir pronto del país, que responda lo que se le pidió a la Oficina de Control Interno, no al Centro Zonal de Tunjuelito. Si yo ya le pedí suficiente durante 3 meses, hice suficientes peticiones al Centro Zonal Tunjuelito. Esta no es hora de pedirles nada más. Yo estoy ante las autoridades. La señora Astrid Cáceres no responde, el restablecimiento de derechos no responde, la señora Laura X Romero no respondió, la señora Diana Stamoriz nunca respondió, la señora Diana Boloy tampoco respondió. Entonces ya nosotras no estamos ni siquiera con el restablecimiento de derechos del ICBF. Yo simplemente le estoy pidiendo la información a la Oficina de Control Interno para llegar a la Corte Suprema de Justicia o a la autoridad que sea pertinente, que en este momentico yo solo tengo a la CIDH. No importa el caso psiquiátrico que ustedes nos hayan montado, a mí no me importa. Yo tengo las pruebas para demostrar el caso psiquiátrico que tienen ustedes para matar a una niña. Continúo acá aquí dice que la vulneración no exceda a los 6 meses, o sea, se aseguraron de no responder, la Fiscalía, la Procuraduría, todos se aseguraron de no responder el suficiente tiempo para mantener a mi hija 6 meses en la Fundación de Discapacitados Mentales. Entonces, esto es otro delito. Ustedes están cometiendo todos los delitos contra una menor de edad, porque desde el mismo 28 de febrero se pidió toda la información siendo congruente con lo que nosotras estábamos viviendo, con una retención ilegal, con unas mentiras. O cualquier persona dice, necesito conocer la información. Ustedes no dieron la información. Se puso denuncia en la Fiscalía no hizo ninguna investigación. Si hubiera hecho una investigación, si las tutelas hubieran hecho una investigación, mi hija no estaría en este momento en un sitio de discapacitados mentales. Exactamente, sino si las secretarías hubieran pasado las tutelas tal como se entregaron, sin cortar accionados, sin recortarlas, sin cambiar pruebas, entonces mi hija estaría completamente ilesa, sana y salva. Pero es por la acción administrativa que le han ocasionado este daño y han violentado a mi hija. Entonces yo ya me lo tomo como delitos de lesa humanidad contra el Estado colombiano, pero resulta que todas las instituciones dicen que es la autoridad administrativa la que debe responder. Como ustedes son la autoridad administrativa, por eso yo en la última denuncia por delitos de lesa humanidad, yo los denuncio a ustedes, al señor Luis Hernando Iglesias, a la señora Astrid Cáceres, a la señora Diana Baloy, a todas las personas del ICBF y sobre todo a usted, Isabel Real, porque es la defensora. Ellos dicen que la autoridad administrativa es la única que tiene que ver con la respuesta, con la responsabilidad de mi hija. Entonces usted representa lo que yo estoy denunciando, usted representa al Estado colombiano, y por eso es que yo presenté la denuncia con los nombres propios contra usted. En este momento está abierta esa denuncia, entonces por favor hágase a un lado. Usted no puede obrar, usted no puede continuar llevando un trámite de restablecimiento de derechos, ¿sí?, por encima de mis denuncias. Usted no lo puede hacer, eso es ilegal. Entonces, y mi hija ella no puede permanecer
encerrada hasta que se haga el restablecimiento de derechos. No, porque es que yo estoy probando que es un restablecimiento de derechos ilegal. Usted dice que no tiene colegio, que no tiene habitación, tiene casa, que no me hice los exámenes. Le estoy diciendo, me hago los exámenes, pero con usted y con el psiquiatra, porque yo necesito conocerlos a ustedes también, qué clase de personas son, ¿sí? Y qué clase de tratamiento le hicieron a mi hija. Yo necesito tener toda la información. Entonces, aquí no hubo ningún rescate, aquí fue una extorsión. Entonces, hágame el favor y permítame el derecho a la defensa y sobre todo el derecho a la defensa de mi hija. Hágase a un lado. Acá, ¿qué más dice? La familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos. Eso es completamente falso. ¿Usted cree que garantizar los derechos es llevarla a un centro de discapacitados mentales, aislarla, incomunicarla, torturarla, ni siquiera dejarla ver en el cumpleaños, ahora menos dejarla estudiar? Eso es garantizar los derechos. Usted está loca, señora. Usted no sabe ni qué escribe. O sea, no sea incoherente. Y dice que frente a los procesos que usted señala por secuestro extorsivo y demás, que ha referido, no es competencia del ICBF adelantar estas investigaciones. Claramente yo no le he presentado las denuncias al ICBF, yo se las he presentado a la Fiscalía, la cual hizo caso omiso de ellas, así como ustedes hicieron caso omiso de lo que yo estaba denunciando, y lo único que dijeron era... Lo único que yo recuerdo que el 27 de marzo usted escribió era que le adelantara qué denuncias yo estaba poniendo. Yo le puse todas las denuncias. Usted le pidió a alguna de estas fiscales respuesta a la investigación. No se lo pidió. Usted se dio cuenta que yo pedí medidas cautelares para mi hija con los despachos, con las tutelas, o sea, a las fiscales. No se lo pidió. O sea, usted no ha ejercido el derecho a la defensa de mi hija. Por lo tanto, usted no es una persona idónea para ejercer un restablecimiento de derechos, porque yo ya estoy demostrando que, 1, no dice la verdad, 2, no cumple con los estándares mínimos que una defensora debe tener para probar cuál es la vulneración de los derechos. La mamá no le vulnera los derechos a la niña, la policía, la fiscalía, el ICBF le vulneró los derechos a mi hija. Usted no fue lo suficientemente capaz para hacer esta declaración. Entonces, por lo tanto, no tiene la competencia para ejercer un restablecimiento de derechos. Claro que obviamente yo no soy la persona que tiene que decidir esto. Por eso es que yo lo pongo en conocimiento de las altas cortes. Por eso es que yo pongo la tutela en la Corte Suprema de Justicia. Yo le pido a usted, yo siempre, nunca me la he saltado. Nunca me he pasado por encima. Es más, yo podría obligar para que me mostrara, hablar con mi hija. Yo siempre seguí el lineamiento que usted dijo, a pesar de estar completamente en desacuerdo. He estado siguiendo lo que el ICBF dice a costa de la vida de mi hija. Por eso es que yo denuncié al Estado, porque ustedes me obligan a torturar a mi hija. Ustedes me están obligando a torturar a mi hija porque yo no me he pasado por encima de ustedes. Yo lo único que he hecho es denunciarlo a las autoridades por encima de ustedes. En este caso, ¿quién? La Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque yo llevé este caso hasta a la tutela. La tutela la abrió el Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado, el cual omitió también todas las pruebas que yo le pasé, las omitió completamente, todos los videos, todas las grabaciones, la búsqueda incesante de mi hija todos los meses, ¿sí? Todos los audios con la policía, con toda la información aportada, más de 100 audios, o sea, más de
no sé cuántos archivos de videos y de audios. Nada de esto, ni siquiera la señora juez Isabel Fajardo, ni siquiera se pronunció. Y se manda esto al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, y el señor faculta para seguir un restablecimiento de derechos para que abusen a mi hija de algo completamente violento. Aquí no hay ningún magistrado que tenga derecho a imponerle un fraude procesal a una menor de edad y menos una violencia con tortura. Aquí no hay nadie en este país, ni siquiera el presidente Petro. Y le voy a grabar un video. Él no tiene ningún derecho a violentar a una menor de edad. Uno, no tiene ningún derecho a desestimar un fraude procesal. Dos, y no tiene ningún derecho a desestimar las pruebas de violencia y de vías de hecho que le han cometido a una menor de edad. No lo tiene. Y por eso es que yo continúo diciendo que yo tengo las pruebas y que yo no tengo las pruebas, pero ustedes todo lo que están haciendo es que me están impidiendo la entrada de estas pruebas a los despachos, porque ustedes lo único que quieren garantizar es mantener a mi hija secuestrada para poderla inducir al suicidio. Porque eso fue lo que a nosotras nos amenazaron entre enero y febrero de este año, que a mi hija, que los únicos caminos de mi hija eran suicidarse, quedarse en coma, porque nos habían dejado una droga que es un relajante muscular para caballos, habían dejado en un baño, como diciendo, mire lo que le vamos a poner, que yo presumo que eso era lo que le estaban dando y no droga psiquiátrica, por el grado de drogada que yo la encontré y porque tengo unos audios cuando yo la llamo y ella está hablando drogada. Que esto es la primera vez que lo digo, pero yo tengo unas pruebas súper gravísimas contra ustedes y las tengo que aportar. Entonces hágame el favor, y si usted es una persona competente como usted dice ser, o como la señora Astrid Cáceres la mantiene allí, como la señora Diana Baloy la mantiene allí como defensora de familia a costa de la vida de mi hija y a costa de mis solicitudes de sacarla, ¿sí? Entonces, si usted es una persona de verdad íntegra y con una conciencia, investíguenme, porque está la prevalencia de los derechos de una niña, de una menor de edad, y claramente usted no puede pasar por encima de esos derechos de violencia para imponerle un suicidio de mantenerla aislada, incomunicada. Yo no puedo, aquí a mí no me dejan trabajar, eso yo ya llevo 10 años denunciándolo, yo ya estoy cansada de decirlo. Entonces las imposiciones que hace el ICBF de tener una casa de trabajo, para nosotras eso es imposible. Lo único que nosotros nos posibilita es salir del país, y por eso es que ustedes no permiten que nada ingrese, porque ustedes no van a dejar salir a mi hija del país, ustedes la quieren matar. Y denúncieme, porque yo tengo cómo probar todo lo que yo estoy diciendo. Acá hay otro, 16 de julio, dice, de manera atenta. Entonces, inmediatamente después de estar en el colegio, sacó una audiencia programada para el 01 de agosto a las 10 de la mañana para dictar sentencia ilegal, señora. Y es ilegal para la Fiscalía sostener a esta señora dentro de un proceso de restablecimiento de derechos. Es completamente ilegal que ustedes sostengan esto y dejen continuar este proceso a pesar de todas las denuncias que yo estoy teniendo. Entonces, aquí está una respuesta de la Fiscalía. La señora le mandan a la doctora Marta Cecilia Rodríguez, de Intervención Temprana y Asignaciones del piso 1, bloque H, se lo manda a esta señora Mónica Sáez Grimaldo, coordinadora de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos. ¿Por qué le mandó esto? Porque el Consejo de Estado mandó el 18 de julio, 2 días después que la señora dice que va a hacer la audiencia de la sentencia, ¿sí?,
cuando yo le estoy solicitando liberación inmediata de mi hija Sarit, ¿sí? Le estoy solicitando en cada correo desde que se la llevan. Aquí está, lo voy a poner por acá, está el correo. Mira. Desde el 3 de julio. Solicito protección a mi hija Sari Sarkis contra la Fiscalía. Absurda apertura de prevaricato. La denuncia que usted menciona el 16 de abril era tortura, radicada en la Unidad de Derechos Humanos y desviada para que nadie la pueda ayudar. Desaparición la interpuse el 22 de marzo en la Unidad de Derechos Humanos, cuando la desaparecen del 15. Solo me dijeron una semana después, la desviaron a la Fiscalía 54, la desaparición, y ayudaron a proteger policías. Le copio a todos los denunciados e interesados para que le digan que no sabían. El video 66 es contra la Fiscalía, fue borrado, donde claramente sale que es un sanatorio de niñitos drogados. No es, ni es un resort, ni es una fundación, ni es un centro de protección de niños, ni ella está ya relajada. No, es un centro de discapacitados mentales. Entonces, algo le tuvieron que hacer, algo muy grave, para meterla allá. Entonces, aquí está, es 3 de julio, pero el 3 de julio tengo 100 correos más pidiendo ubicación de mi hija, pidiendo protección, y sobre todo de usted, señora Isabel Real, de usted. Pido protección a la CIDH. Acabo de enviar un correo al señor presente Nelson Jaime Trujillo, no acercarse a mi hija ni nadie del CTI, porque esas cantidades, la desviación de todas las denuncias, de toda esta desviación de denuncias de desaparición, de secuestro, alteración como prevaricato, y resulta que el correo Viviana Oseche me bloquean ese correo. Resulta que a ella, yo hablé con ella y le dije que yo no había hecho ninguna denuncia por prevaricato, sino que mi hija estaba secuestrada. Ella me dijo que para poder ayudarla tenía que presentar la denuncia en donde este señor Carlos Pavón. Ese mismo día, 14 de junio, yo fui y le presenté la denuncia y le dije, esto no es prevaricato, mi hija está secuestrada, y ahí está, aquí tengo copia de la denuncia. La cambiaron, la falsearon, dijeron que era prevaricato, pero además me bloquearon el correo con esta Viviana Oseche. Entonces yo vengo denunciando esto ante todas las autoridades de la Cámara de Representantes, porque es claramente que el gobierno aquí no me deja entrar ninguna denuncia ante ningún despacho. Esto no lo hace, o sea, esto no es un policía. El policía no tiene el poder para hacer eso, ni esto es un funcionario, no, esto es alguien que tiene muchísimo poder, porque yo he visto que con el poder que ellos manejan abren y suplantan magistrados, que esta es mi denuncia en la Cámara de Representantes. ¿Cómo pueden suplantar magistrados para torturar a una niña? Entonces, cuando abren este prevaricato, me encuentro yo que están desviando todo, y cuando usted responde una petición, o sea, cuando usted empieza a responder el 8 de julio, ¿sí? Cuando usted nunca ha dado respuesta desde marzo. Entonces eso da muchísima desconfianza, porque claramente todo ha sido organizado para que haya una aparente desaparición desde el 18 de abril, y se están borrando las pruebas de marzo y abril. Así que, señora, usted está encubriendo los delitos de lo que le hicieron a mi hija en marzo y abril. Ustedes lo están encubriendo. ¿Quién más lo está encubriendo? La policía judicial, porque la policía judicial está encubriendo las denuncias falsas que están haciendo, que ponen como prevaricato, y estas denuncias parece que son para que los fiscales no sepan interpretar las señales. Pero aquí hay fiscales de fiscales, porque la Fiscalía 54 claramente tuvo la denuncia en sus manos de desaparición y la omitió, ¿sí? La Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía 216, ella inmediatamente
cuando la abren por prevaricato, la manda a la unidad de derechos humanos. Entonces parece que la acción de cada fiscal es independiente de la policía judicial. Ahora la denuncia por trata de menores la mandan a la Fiscalía 10 especializada, y el señor Santiago González la semana pasada vuelve y me dice que va a investigar. Eso no es un restablecimiento de derechos, señor. Entonces, el que continúe afirmando que es un restablecimiento de derechos, simplemente le está encubriendo los delitos que le están cometiendo a mi hija. Entonces, por eso yo puse los delitos de lesa humanidad contra el ICBF posterior a la trata de menores, y la puse en la unidad de derechos humanos, y vuelven y la desvían. Y por eso es que esta denuncia es desviada. Parece que la denuncia de delitos humanos es desviada acá, a donde da respuesta al Consejo de Estado, a esta señora, a bloque H, piso 1, intervención temprana de asignaciones. ¿Por qué? Miren lo que dice acá. Dice que la Fiscalía define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía. Dice, intervención temprana, dice, dirige, coordina, controla y hace el seguimiento a la aplicación de las políticas, metodologías y protocolos adaptados por la Fiscalía General de la Nación para atención, clasificación de filtros, asignaciones, recepción de denuncias. Es decir, que nosotras quedamos supeditadas a que todo lo que nos han desviado fue por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones. Entonces, claramente, ellos son los responsables de todas las desviaciones, por lo cual se crea al interior de la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales responsables. En consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía, la planta de cargos de la entidad, y se dictan otras disposiciones. Entonces no tenemos ni idea de eso qué quiere decir, cómo quedamos nosotras. Esta es la coordinadora, ¿sí?, con este radicado del 19 de julio de la respuesta del oficio CGQ 3276 como respuesta del envío de la Secretaría General del Consejo de Estado de Jurídica Notificaciones, ¿sí?, y liberación inmediata de la menor Saris Arque Erazo por secuestro judicial. Pero señores, la liberación se está solicitando desde el 26 de febrero, por favor. O sea, no inventemos nada en julio. En julio aparecen todas estas respuestas. Yo le digo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, esto es una vil mentira. Esto es una vil mentira, porque mi hija fue desaparecida desde el 15 de marzo, secuestrada desde el 5 de marzo y retenida ilegalmente desde el 26 de febrero, que pisa el Hospital San Ignacio por las mentiras que le habían creado nada más y nada menos que la policía para poder extorsionarme a mí de que no podía actuar mientras ejercían los fraudes procesales que hasta ahora no sabemos qué pasó, porque yo no puedo actuar. Fiscalía 157, yo no puedo actuar porque si no la matan. Ellos todos los días me dicen, aquí tengo un señor sentado al lado mío en un sitio completamente vacío, se sienta a escuchar, y es la clase de gente que mandan para poder hostigar, este hostigamiento de que yo no puedo presentar nada porque si no la matan. Ahora le tomamos la foto y lo sacamos en Twitter porque aquí no me puedo salir. Bueno, acá está el trámite, traslado por competencia de Marta Cecilia Rodríguez, directora de Atención Temprana y Denuncias. Entonces, la denuncia que yo puse por delitos de la lesa humanidad fue cambiada por tortura con este radicado. Espera, aquí está, que no lo veo. 11-0016-0000-50-20-24-77-59-6. Aquí se ve mejor. Imagínense que esto yo no lo puse. Esto es completamente falso. 79-596. Esto es lo que aparece en la fiscalía. Otra vez el listón, completamente falso. Aquí está la denuncia que según ellos yo puse.
contra la humanidad de mi hija, física, mental, psicológica, bajo la privación de la libertad, en contra de los integrantes, no menciona a nadie, claramente, delitos de lesa humanidad. Mire esto. Nada. Y pues, como pueden ver, mi denuncia está subida en el canal de YouTube. Claramente está toda la denuncia por delitos de lesa humanidad. El señor de la Secretaría Sala Civil, Secretaría Tribunal de Bogotá, Sala de Familia, por eso yo lo pongo como accionado entre la presente tutela y a la Sala Penal de la Secretaría Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal y Sala Civil, porque esta es la hora que el señor no da respuesta de las tutelas falsas, ¿sí? Él no dio respuesta de este correo del 3 de julio. Esta es la denuncia falsa de prevaricato. Esta es la medida de protección por el fraude procesal que nos dio la fiscal 512 en marzo del 2020, cuando volvemos a Bogotá, de la denuncia 2019-47259 por el fraude procesal que nosotros habíamos vivido y por el cual nos están persiguiendo en este momento, por el cual mi hija se encuentra secuestrada, por el cual me encuentro yo extorsionada y amenazada todos los días. Entonces, usted, señora Isabel, usted simplemente está encubriendo estos delitos, ¿sí? Nadie le quita los niños, nadie le quita los hijos a una persona por ser amenazada, nadie. Por ser amenazadas, porque mi hija también es amenazada, usted la pone en peor peligro. Este señor dice que yo le hice una solicitud completamente falso. Aquí está el bloqueo de la señora Viviana Useche de la Fiscalía 54, para que seguramente no conozca que su denuncia fue cambiada, y además de que ella responde, dice que ella abre unas peticiones, unas órdenes a la policía judicial. Entonces, estas órdenes creadas es para que torturen más a mi hija, porque estos tipos se mantienen dentro de la fundación. Yo tengo que corroborar las placas que yo tengo de todos estos sitios. Yo necesito investigar todas las placas para poder determinar las placas de Cali, las placas de Bogotá, de las fundaciones, porque cada vez que yo voy, inmediatamente a mí me bloquean los celulares y quedan en negro. Y eso sucede cuando ellos están dentro de las instituciones. Muchas veces fui al centro de emergencia Nuevo Nacimiento, iba los fines de semana que no tenían y me bloqueaban. Los tipos estaban adentro y los niñitos drogados. Entonces, ustedes son torturadores de niños. Julio 11, desaparición. Esta fue la denuncia de desaparición de mi hija. Dice, esto es una denuncia falsa. Mi hija es desaparecida desde el 15 de marzo y yo se lo llevo. ¿A quién? Al fiscal al fiscal 409 Nelson Patiño Uribe. Yo le digo, su denuncia de desaparición no la conozco. O sea, y por favor, no den órdenes al CTI, aléjenme al CTI o lo que ellos utilizan como CTI, porque es que parece que ellos mismos se auto hacen estas. Esta es una denuncia de 10 folios del 14 de junio de la denuncia por encubrimiento de delitos de lesa humanidad. Esta es la denuncia de lesa humanidad, que la primera página, que es la que falsean arriba. Concierto para delinquir. Esta fue una denuncia que la aperturaron y al otro día, ¡pum!, la cerraron. Aquí no hay nada en un día, la fue desactivada. Aclaración y copia de la denuncia fue inactivada por acumulación, conexión procesal. Y 23 de julio, video 72, denuncia alevosía, defensora señora Isabel Real, bajo falsedad de entrampamiento de fiscalía. Esta señora Marcela Camacho, oficial mayor de la Secretaría de Consejo General, fue la misma que pidió el 8 de julio
que a la doctora Luz Adriana Camargo que se investigara, que es donde mandan esto a la intervención temprana y denuncias, que dice que ahora la Fiscalía solamente intervención temprana y denuncias es la que va a coordinar y hacer el seguimiento de las denuncias, o sea, que ya eso, en otras palabras, es esta unidad la única responsable de todos los desvíos de mis denuncias. Entonces, aquí vuelve y contesta la señora Mónica Camacho, mandándoselo a la Secretaría de Casación Civil, pero resulta que la Secretaría de Casación Civil, la señora Marta Patricia Guzmán, al parecer todavía no se da cuenta que a mí nada de lo que ella me manda yo lo conozco, ni el secretario me entrega nada. Yo ayer estuve y ellos me dijeron que no, que ellos no podían entregar nada, que tengo que volver a escribir, llevo escribiendo desde mayo, que para que me manden PDFs. O sea, por favor, yo denuncio a las secretarías, que son las que impiden el conocimiento de lo que actúan los magistrados, y este impedimento es para mantener la falsedad del restablecimiento de derechos, para mantener que esta señora dé una sentencia falsa, para mantener a mi hija enclaustrada, para inducirla al suicidio. Esta es la acción del Estado. ¿Por qué del Estado? Porque es bajo la protección del gobierno de Gustavo Petro. Esa fue la respuesta de este señor cuando se le pidió toda la ayuda y la protección que se le pidió. Y ya vamos a terminar. Correo a la señora Hilda González Neira, también de la